Vamos a invitar al ingeniero Manuel Mangiari Rivera, profesor de la Universidad Católica San Pablo, con su disertación Diseño y simulación de un controlador predictivo parametrizado para circuitos de molienda. Adelante. Buenos días con todos. Agradecer esta oportunidad de presentar nuestro trabajo, que en síntesis es una propuesta de la universidad para acercarnos con la empresa. Esa distancia que un poco en nuestro país se ha hecho más larga y que en otros países se viene acercando y se viene trabajando de la mano, tanto universidad, institutos, en general, el ámbito académico con el ámbito empresarial. Lo que vamos a presentar es una propuesta de un algoritmo, una propuesta de implementación de un algoritmo existente para el control de un proceso de molienda. Este algoritmo básicamente es un control en modo predictivo. Actualmente los procesos de control tienen una necesidad de ser optimizados con la finalidad de poder minimizar las pérdidas, con la finalidad de poder optimizarlos. Ante ello, se ha explorado nuevas técnicas o técnicas ya existentes en las cuales no se explotaban demasiado, como una de ellas es el control predictivo. Este control predictivo es una técnica que se empezó en los años 70, a fines de los 70, se comenzó a implementar en los 90 y actualmente viene siendo bastante implementada, especialmente en sistemas donde se tienen múltiples variables, como en este caso que vamos a ver, el proceso de molienda, donde tenemos varias variables, varias señales en las cuales interactúan mutuamente. Esta estrategia es una de las estrategias denominadas avanzadas de control, que es recomendada para sistemas de múltiples variables. Este control predictivo, como su nombre lo dice, lo que hace básicamente es predecir la respuesta de un determinado proceso ante una determinada situación. Nosotros lo vivimos en el día a día. En el caso de, suponiendo que estamos manejando en una vía a una velocidad de 80, 100 kilómetros y sabiendo que nos acercamos a una curva, lo que nosotros haríamos preventivamente es disminuir la velocidad para ingresar a la curva a una menor velocidad sin poder rebasar al otro carril. Algo similar hace el control predictivo. Basado en el modelo, en el conocimiento del proceso, se anticipa a las respuestas futuras con la finalidad de no rebasar ciertos límites, ciertas restricciones o ciertas velocidades de cambio. Aquí es donde se tienen dos conceptos, uno de ellos que es el horizonte de predicción, que es hacia dónde nosotros apuntamos. Para el caso que les mencioné, el ejemplo que les mencioné sobre el manejar a través de una carretera, nuestro horizonte de predicción podría ser lo que nosotros miramos a través, desde nuestro punto, el punto que nosotros vemos en la curva. O sea, hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo. Y el horizonte de control vendría a ser la acción que nosotros pensamos, como puede ser desacelerar, posiblemente si estamos de 80, desacelerar a 60. Eso no lo hacemos inmediatamente, sabemos que lo haremos en un determinado tiempo, lo cual sería nuestro horizonte de control. Este modelo predictivo o control basado en modelo predictivo lo que hace es definir una función de costo. Una función de costo la cual tomará en consideración dos variables interesantes. Una de ellas será el error y otra será el esfuerzo de control. El esfuerzo de control vendría a ser el esfuerzo de nuestras válvulas, nuestras bombas, que está relacionado con el uso está relacionado con los insumos que utilizaremos en un determinado proceso. De manera rápida, cualquier proceso puede ser modelado con simplemente un sistema con entradas y salidas. Para el caso del modelo predictivo, es modelado a través de en espacios de estados, donde podemos ver que las entradas las denotamos como U, las salidas las denotamos como Y. La función costo para el modelo de control predictivo estaría basada en el error entre la variable de proceso, que son las salidas, y
los set points para cada variable de proceso, lo cual lo podemos ver en esta función de costo. El primer término relaciona el error cuadrático y el segundo término nos relaciona el esfuerzo de control, el esfuerzo de nuestras variables de control. Esto expresado matricialmente para un horizonte de control y para un horizonte de predicción. Bueno, la solución de la ecuación anterior básicamente es una manipulación algebraica que está compuesta por matrices de orden superior, las cuales vemos en las diapositivas. Y compuesta básicamente una matriz phi que basada en el modelo del proceso, una matriz F también basada en el modelo de proceso y una matriz R que es una matriz de sintonización o matriz de parametrización, en la cual podemos penalizar las distintas variables de control. Las restricciones. Las restricciones vienen a ser uno de los fuertes del modelo en control predictivo o el control predictivo basado en modelo. Estas restricciones son las que se aplicarán a las variables de control. Puede ser limitar una válvula, por ejemplo, del 10 al 80, 10 al 70%, limitar razones de cambios de una bomba o de un motor, o limitar simplemente los máximos y mínimos de una variable de proceso. Matemáticamente esto se puede modelar a partir de la siguiente ecuación de desigualdades, teniendo que una determinada variable de proceso tendrá un mínimo y un máximo, la razón de cambio tendrá un mínimo y un máximo, al igual que una variable de proceso. Teniendo como resultado simplemente una ecuación basada en matriz, la cual pasaremos a optimizar a través de un algoritmo de programación cuadrática. Eso vendría a ser el fondo, el trasfondo teórico de este trabajo. Ahora, aplicando todo esto al proceso de molienda, conociendo el proceso de molienda, vemos, ¿no? El proceso de molienda básicamente, o el diagrama típico de un proceso de molienda, está constituido por un alimentador de finos, un molino de bolas, un sumidero de alimentación, una bomba centrífuga, un nido de hidrociclones, el cual nos separará el overflow, que es nuestro producto, y tendremos también un underflow que recirculará el molino de bolas. Aquí nosotros podemos empezar a definir cuáles son nuestras variables de control y cuáles serían nuestras variables de proceso. De forma resumida, nosotros hemos considerado 3 variables de control. Una de ellas es el flujo, la señal de comando hacia el alimentador de finos, la señal de comando hacia el alimentador de finos, la cual se expresa en el flujo másico de mineral que ingresa al molino de bolas. Otra variable de control es el flujo o la velocidad, la señal de comando que gobierna esta bomba centrífuga. Y otra de ellas, otra variable de control, sería la válvula que nos permite regular la cantidad de líquido que ingresa al sumidero. Y como variables de proceso, variables de interés, hemos definido el tamaño de partículas en el overflow, hemos definido el nivel en el sumidero de alimentación y hemos definido también el flujo másico de carga circulante hacia el molino de bolas, quiere decir el flujo del underflow. Entonces, con esas 3 variables de proceso y 3 variables de control es que construimos nuestro modelo de control predictivo. Nosotros hemos utilizado una herramienta que ya ha sido desarrollada y ha sido validada, que es el Grinding Toolbox. Este toolbox es un toolbox construido en Simulink, desarrollado por la Universidad de Concepción de Chile. Es un toolbox bastante útil en cuanto a la simulación de procesos de molienda. Este toolbox está basado en Simulink, nosotros hemos realizado unas pequeñas modificaciones para su implementación en tiempo real y algunas modificaciones menores para cumplir nuestro objetivo. Bueno, entonces el modelo reducido del proceso de molienda, que es un modelo simplificado y bastante representativo,
se va a resumir en un proceso, en un sistema de 3 entradas, 3 variables, donde tendremos una matriz de transferencia con 9 funciones de transferencia. Como nosotros estamos utilizando este simulador, consideramos que no conocemos el proceso, el modelamiento del proceso. Simplemente hicimos una identificación basada en mínimos cuadrados, que lo que hace es observar las entradas del proceso, observar las salidas y aproximar a un modelo. Hicimos una manipulación en cuanto a las variables de control. Generamos perturbaciones en la variación del flujo másico que está asociado a la velocidad del motor de alimentación de finos, observando las respuestas, ¿no? La respuesta del proceso se puede ver en una variación del tamaño de partículas en el overflow, una variación en el flujo másico de carga de circulación y a su vez una variación en el nivel de sumidero de alimentación. Haciendo una identificación basada en mínimos cuadrados, obtuvimos estas funciones de transferencia, las 3 primeras funciones de transferencia. Luego hicimos lo mismo con la bomba de alimentación de pulpa. Una perturbación, observamos cuál es la respuesta respuesta temporal en el tamaño de partículas, del overflow, flujo másico y nivel de sumidero, obteniendo estas 3 funciones de transferencia. Hemos aproximado en la mayoría de casos a un sistema de primer orden más retardo, salvo en este último paso. Aquí generamos también una perturbación en el flujo de agua al sumidero, también verificamos las 3 variables de proceso de interés y para el último caso vemos que era un simple integrador, ya que solamente estamos observando en el nivel del sumidero. Luego, la implementación de este controlador predictivo. Este controlador predictivo, básicamente el controlador predictivo tiene la característica de ser un controlador ya discreto, fácil de implementar en cualquier PLC, en cualquier DCS, computador o cualquier sistema que tenga cierta capacidad de memoria y velocidad de procesamiento. Para escoger el tiempo de muestreo o el tiempo de actualización, si nosotros observamos las funciones de transferencia, vemos que la menor constante de tiempo era 18 segundos, basado en unas prácticas de estabilidad. Escogimos tiempos de muestreo de 2 segundos. Luego, para el horizonte de predicción, que significa en cuánto tiempo yo me voy a anticipar a la respuesta del sistema, tanto para las variables de proceso como para las variables de control. El tiempo de predicción, el horizonte de predicción, lo definimos como 20 segundos, lo que sería 10 muestras. 10 muestras debido a que nuestro tiempo de muestreo era 10 segundos. Y el horizonte de control lo definimos en 10 segundos, que sería 5 muestras. Lo que resulta que nuestro controlador predictivo se va a anticipar en 20 segundos a la respuesta del nivel en el sumidero, en el tamaño de partículas y en la carga circulante. Definimos también unas matrices de ponderación, tanto para nuestras variables de bomba del sumidero, para la alimentación de fino, y aquí definimos una penalización para el flujo de ingreso de agua a la bomba de sumidero. Aquí le definimos una penalización mayor con la finalidad de minimizar el consumo o minimizar el empleo de agua que va hacia el sumidero, en general que iría hacia el proceso. También implementamos restricciones en las válvulas, en las bombas, restricciones también en las razones de cambio. También restricciones para la salida, una de las salidas de unas variables de proceso, que sería el tamaño de las partículas en el overflow. Y lo expresamos a través del arreglo matricial. Lo que resultó en nuestro trabajo es lo siguiente: un proceso corriendo en MATLAB en tiempo real, a través de comunicación OPC, implementamos un controlador en un PLC. Nuestro controlador será un controlador predictivo, que resuelve la ecuación que les presenté anteriormente.
Aquí lo que nosotros ingresamos a este controlador sería un vector de set points, los set points para todos los variables de proceso, un conjunto de restricciones y las ponderaciones para nuestras variables de control. Lo que nosotros hacemos fuera de línea son el cálculo de todas estas matrices, phi transpuesta por phi, lo que comúnmente o muchas personas piensan que se hacen en línea. Todos estos son cálculos hechos fuera de línea y se representan en el controlador, simplemente realizando sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, lo cual minimiza el empleo de recursos de un controlador, de un PLC o de cualquier controlador. Si resumimos el algoritmo, sería, ¿no? Tenemos unas condiciones iniciales, leemos las variables del proceso y leemos los actuales set points. Luego el controlador hará un cálculo de las variables de control dentro de un horizonte de control y dentro de un horizonte de predicción. También mirará cuáles serán los valores futuros de nuestras variables de proceso. Analizaremos las restricciones. El controlador analizará si todos estos valores calculados en un futuro cumplen con las restricciones planteadas. Si cumplen, básicamente lo que hará es enviar los comandos hacia los actuadores y el algoritmo se ejecutará normalmente. En caso no cumpla con las restricciones, el algoritmo va a una rutina adicional que hace un recálculo de las variables de control y las variables de control para estar dentro de los horizontes de control sin violar las restricciones. Esto se hace a través de un algoritmo de programación lineal basado en el algoritmo de programación lineal de Heatherich. Entonces, como resultados obtuvimos una respuesta temporal con un bajo overshoot. Vemos aquí la gráfica de la perturbación del flujo de alimentación, de la bomba de alimentación. Y finalmente podemos ver que los tiempos de ejecución de este algoritmo eran de 3.2 segundos, 9.7 segundos. Obtuvimos una reducción de los overshoot a un 5%. Obtuvimos una compensación automática de los acoplamientos dinámicos y algo bastante interesante, llegamos a minimizar el volumen de agua hacia el sumidero hasta en un 5%, comparado con una regulación convencional basada en PIDs. Bueno, sería todo, muchas gracias.